el cafecito de hoy en el espacio estelar del día tenemos el placer y el honor de compartirlo con el ministro de Medio Ambiente, el doctor Francisco Javier Tadeo. Sí, pero tampoco es para que abuse. Yo te lo dije, para que lo diga una vez, pero no es para que exagere. Ya ustedes lo saben, ya se sabe su nombre completo. Le dan bola y quieren manejar. Sí. Entonces, vamos a ver, tenemos varios temas. Vamos a comenzar por medio ambiente, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar del partido y vamos a hablar de la justicia también. Sí. Sobre medio ambiente, la empresa Lajún, que maneja el vertedero de Duquesa, puso en grave riesgo de una catástrofe de salud pública a más de 3 millones de dominicanos que habitan la capital. Y resulta que por lo que se ha dicho hasta ahora ni siquiera son dueños, ni siquiera son propietarios, como ellos dicen, del terreno de Duquesa. Pero ese tema, que también lo vamos a tratar, no tiene que ver con una amenaza a la salud pública, ¿verdad? Que ya eso es una cosa de mayores dimensiones. La intervención de medio ambiente, que fue la que despejó el chantaje eso es irreversible. Ellos no podrán más decir aquí no se echa basura. Mira, Ochi y Javier, nuestro gobierno ha puesto como prioridad retomar o poner sobre el debate el tema de los residuos sólidos. Por eso hoy estamos impulsando la ley de residuos sólidos, por eso el presidente Medina está muy empeñado en que se pueda aprobar en el Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos una situación bastante crítica a nivel nacional. Y uno de los reflejos de esa crisis que estamos viviendo es precisamente el vertedero que funciona para el Gran Santo Domingo. Como he señalado, nosotros manejamos la basura o los residuos sólidos como en un proceso de primitivismo. El grado de civilización nuestro se ha quedado muy retrasado y todavía estamos en las etapas que muchos países ya han superado. El tema de Duquesa, por ejemplo, no reúne ninguna de las condiciones que debe tener un vertedero, cuando ya los vertederos son obsoletos en cualquier país desarrollado. No reúne las más mínimas condiciones de relleno sanitario porque no lo es, y ni hablar de todos los procesos más avanzados que hoy conocen la mayoría de los países. Si a eso tú le adicionas, a esa mala gestión, a ese desastre ecológico y medioambiental que estamos viviendo, la crisis coyuntural que se vivió, donde un conflicto por pagos, en un conflicto por dinero puso en riesgo la salud de los habitantes de Santo Domingo, entonces la situación es más crítica. Eso obligó, y el Ministerio de Medio Ambiente no es el administrador, no es el gestor, no es el que recoge las basuras, pero sí es el órgano rector, tiene el control de la policía administrativa, tiene la facultad para tomar medidas de urgencia ante una situación de crisis que pueda poner en peligro la salud de la gente, y Mano Militari, con la fuerza de la policía administrativa, abrió las puertas. Y no nos importa si hay un conflicto entre propietarios de esa empresa y ayuntamientos. La salud de la gente es más importante. Ratones, tal y como dijo la ministra de Salud, doña Altagracia Guzmán Marcelino, que ha estado dando mucho seguimiento a este proceso, que preparó un informe muy completo, que preparó y nos entregó en rueda de prensa pública los riesgos que esto implica. No es posible que un ciudadano pueda de la noche a la mañana llenarse de ratones, de cucarachas, de moscas, todos conjugando, digamos, elementos que traen solamente contaminación y enfermedades. Somos un país tropical, con lluvias ahora que a veces salen incluso de la cotidianidad o de la normalidad o de lo que son los periodos de lluvia. Eso trae como consecuencia también más mosquitos, enfermedades que también hemos conocido. Entonces no podemos darnos ningún lujo. Nosotros vamos a trabajar por la salud del Gran Santo Domingo y haremos cuanto haya que hacer en ese sentido. Y en el más largo plazo, Francisco, porque estamos hablando de esa crisis que se generó con los ayuntamientos, pero tú mismo hacías referencia
a la falta de implementación de un plan. Bueno, y se definió un plan integral para el manejo de los desechos sólidos ahí en Claro, Duquesa. porque estamos trabajando con una crisis. Lo ¿Qué más se va a importante hacer es lo que para tú que dices, se Javier. cumpla con esto? No es que trabajemos con esta crisis. Lamentablemente, en el proceso salió esta crisis y había que tomar decisiones, pero lo más importante es una decisión definitiva. ¿Qué vamos a hacer con los residuos sólidos del Gran Santo Domingo? ¿Qué vamos a hacer con los residuos sólidos de República Dominicana? Si vas a Puerto Plata te encuentras con una situación crítica, horrible, desastrosa, frente incluso al centro más grande del país de cruceros, donde República Dominicana tiene que dar una respuesta. Pero si vamos a Samaná, en este momento hay dificultades para llegar a acuerdos, hay terrenos comprados, hay vertederos tanto en Sánchez como en Samaná, como en las terrenas. Hay una situación que requiere de mayor atención y vamos cada uno de ellos viendo la situación. Aquí la mayoría de los distritos municipales tienen sus vertederos al lado de los ríos, un concepto antiguo que se usaba porque cuando el río venía con mucha agua se llevaba toda la basura. Ajá. Y entonces ya tú sentías que no tenías basura y tu conciencia estaba tranquila. Pero el río contaminado. Pero el río contaminado y esa basura llegaba a otro lado. Ese es el tipo de situación que estamos viviendo. Hay procesos sumamente interesantes. En Asua, por ejemplo, con la JICA, que es la cooperación japonesa, se ha llevado a cabo un proceso modelo que queremos de vertedero abierto, que no es el ideal, pero buscando una salida momentánea, digamos, que se pueda manejar de manera correcta. Y hoy el Ministerio del Medio Ambiente se ha puesto como meta enfocarse también en el tema de los residuos sólidos. Por eso estamos trabajando con la normativa, que es la Ley de Residuos Sólidos. Precisamente ayer nos reunimos con la Asociación de Industrias, porque el tema de los plásticos hay que trabajarlo, el tema de las fundas que se dan en los supermercados, el tema de la biodegradación de muchos de los plásticos y las medidas que tenemos que tomar a los fines de que puedan adicionársele esos compuestos a los plásticos que tienen dificultad para biodegradarse. Todo ese Quisiera tipo que nos detuviéramos un de poquito puntos lo vamos a trabajar. Fundas plásticas y vasos plásticos. Mira, fundas plásticas y vasos plásticos y otros productos plásticos hoy ocasionan un problema aquí en el mundo. Tenemos que convivir con el plástico, es verdad, pero convivir no solamente es asumir esas partes positivas que nos da el plástico, tenemos que saber manejar las partes negativas que nos da el plástico. Eso implica políticas claras de reciclaje, de basura cero, de responsabilidad extendida del productor de cada uno de los productos que fabrica. Esto quiere decir que si yo fabrico botellas de plásticos, yo soy responsable de esas botellas de plásticos, no solamente cuando la produzco para el agua o para un refresco, sino también en el destino final. Eso implica también la necesidad de mejorar la gestión a nivel de todos los municipios y de las viviendas, que es uno de los objetivos que estamos aquí trabajando. Tenemos que comenzar los ciudadanos desde el principio a clasificar las basuras. Después que el plástico se mezcla con la demás basura, solamente le queda el reciclaje, pero la reutilización se hace muy difícil. ¿Cómo nosotros logramos no solamente el reciclaje, sino también la reutilización de muchos de esos productos que hoy están contaminando? Esos son los grandes retos. ¿Cómo los ayuntamientos hoy cambian su perspectiva, dejar un poco atrás clientelismo, populismo, las cloacas, los invernales se tapan con eso, la contaminación de los ríos, y yo creo que esos son los grandes retos que tenemos con el manejo de los residuos sólidos. En otro orden, Francisco, ¿cómo va el proceso de recuperación de Valle Nuevo después de estos esfuerzos que ha venido haciendo? Está lindísimo, yo me siento... ¿Qué se está haciendo ahora? Yo me siento muy contento, ojalá que no se salga de las manos en cualquier otro momento, pero el proceso ha sido sumamente interesante. Hoy hay dos comunidades que son las que están dentro, se llaman las comunidades del Castillo y de la Siberia. Estamos hablando de 51 familias, estamos hablando de que serán trasladados. Hay una familia importante que ha colaborado, y lo puedo decir aquí, la familia Bermúdez también en este caso. Eso implica que... ¿Cómo ha colaborado? Porque hay tierras fuera del parque y esas tierras fuera del parque
estamos utilizándola para una parte de ellas que la han donado, que la han donado para una parte de ellos. Eso es muy positivo, nosotros agradecemos mucho ese gesto. Bueno, han colaborado con una solución. Con una solución. Estamos ahora en el proceso de división, de preparar las casitas, de asistencia, tal y como hablábamos fuera de cámara, y que ese proceso termine. Nos va a faltar el tema de los productores. Los productores grandes son los que viven en Constanza, que tenían grandes extensiones de 100, de 200 tareas dentro del parque. En el caso de ellos tenemos que prestar atención. Algunos de ellos tienen préstamos en bancas. Personalmente le estoy dando seguimiento en el Banco Agrícola a los fines de que haya alguna gracia o posposición de algunas medidas de ejecución. Pero en sentido general, ya las cosas han ido caminando. Se detuvo la agricultura. Constanza tiene más agua, comenzamos a reforestar, vamos a iniciar procesos como el ébano verde, que es de difícil siembra. De difícil germinación. Estamos Casi adaptando muchas de estas especies, y hoy yo creo que este es un proceso ya irreversible. Del lado de las espinas, del lado de Ocoa, se han tumbado todos esos ranchos, aproximadamente de 14 se han tumbado 8. Las lluvias en algunos casos nos ha impedido tumbar los demás. Vamos a terminar de tumbar eso. Probablemente cuando terminen ahora las lluvias también vamos a empezar un proceso de reparación de la misma tierra. Es una carretera de tierra que va desde Constanza hasta Ocoa para facilitar la visitación y para que en caso de incendios sea más rápido para nosotros llegar. Estamos reparando toda la estación del ejército que está, una estación militar que está desde la época de Trujillo y que desde la época de Trujillo no se le ha hecho nada. Vamos a cambiar el zinc, vamos a cambiar algunas de las maderas. Estamos preparando al lado de las pirámides la zona de visitación para ampliar la zona de visitación con baños, con posibilidades también de que las fogatas se puedan realizar causando el más mínimo daño. Ya los invernaderos que estaban ahí han ido poco a poco desmantelándose. Es un proceso gradual porque eran muy grandes y esperamos ya que a final de mayo no quede absolutamente nada, y toda la agricultura en este momento ha desaparecido. Pudiera quedar tal vez alguien que tenía unas fresas, creo, y que tenía que sacarlo, y le dijimos, bueno, no te vamos a destruir porque lo que te queda es un mes, y está en ese proceso final, pero son casos muy, muy mínimos. Yo diría que Valle Nuevo hasta ahora, si Dios lo permite, ha sido un gran éxito de la República Dominicana y de un pueblo que ha defendido a lo que es la madre de las aguas. Sin Valle Nuevo, 7 de cada 10 dominicanos tendrían serias dificultades. Ahora tenemos un nuevo reto, que es el de los haitises. Es un reto complejo, difícil. Desde la época de Balaguer no ha habido una solución definitiva, soluciones que comienzan, soluciones que se destruyen, tierras que se dan, campesinos que vuelven al mismo lugar, intereses, complejidades que esperamos enfrentar. Valle Nuevo fue difícil y creo que se ha logrado. Yo tengo mucha fe de que si uno pone pasión a todo esto, podemos buscar una salida a los haitises y a detener y a dejar claramente un límite que ya sea totalmente protegido. De ahí nacen muchas de las aguas subterráneas que alimentan todo el este de la República Dominicana, muchos pozos de los cuales se mantiene la agricultura y algunas fuentes de agua potable. Nosotros no podemos darnos el lujo de que los haitises también se destruya. Si República Dominicana quiere futuro, necesita agua. Sin agua no hay vida, no hay esperanza, no hay nada. Francisco, hoy vence el plazo que ustedes dieron para el retiro de las vallas y obstáculos colocados en la vía de manera ilegal. ¿Se ha ido cumpliendo? Ayer precisamente ayer era la actividad para iniciar el proceso de desmonte. Ajá. La pospusimos para la próxima semana porque todas las brigadas de obras públicas hoy están destinadas a los procesos de... Entonces tuvimos que posponerla, pero nosotros el próximo miércoles se inicia formalmente el desmonte de toda la contaminación visual en la autopista Duarte. Luego vamos a pasar a las demás autopistas para que realmente las autopistas puedan
comenzar a disfrutar de ese corredor ecológico tal y como establece la ley. Vamos a sembrar también en muchos lugares donde se permita y vamos a tratar de hacer de las autopistas un ambiente mucho más acogedor. En todos los países organizados, lo que uno ve en las carreteras es un espectáculo. Solamente hay vallas que te dicen tal ciudad a tantos kilómetros, sí. Velocidad tanto, o en 10 kilómetros una bifurcación hacia el pueblo tal. Son orientaciones nada más, ahí no hay beba tal cosa, ni coma tal cosa. O los consejos de tal síndico. Ni hablar, ni hablar. No, pero aquí llenamos todos los árboles, sí, pegados con clavos, los conciertos, sí, de músicos o de artistas dominicanos, sí, en un saco de eso de arroz que lo cortan por, sí, la mitad y todo eso. Ya le hemos dicho, vamos a usar la teoría o la práctica de que si ponen un letrero de espectáculos en las autopistas, le vamos a suspender el concierto, porque no hay manera con ellos, no hay manera con ellos. Y si tú te fijas, igual hay algunas religiones que yo creo que deberían tener también, por ejemplo, yo creo que es muy lindo lo de Cristo viene y todo eso, pero no pueden pegar esos letreros en los árboles con clavos y destruyendo todos. Hay mucha gente que lo hace con muy buena intención, pero comienza, sí, a rabalizar. Que venga Cristo, pero que no venga la contaminación. Pero que no, porque Cristo tampoco quiere que destruyamos, sí, los árboles y la naturaleza, que fue un regalo que Él nos ha dado. Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos vamos a hablar de justicia y de partido. Muy bien. En un momentito, amigos, con el ministro de Medio Ambiente, Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Qué error. Continuamos conversando con el ministro de Medio Ambiente y dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito. Vale. Vamos a ver, en este momento el país pasa por una situación especial, delicada, se está reclamando el fin de la impunidad, le intervienen los teléfonos al que quiere que termine la impunidad, pero no a los impunes. Pero no fue eso. Sí, eso fue lo que dijo. Fue aquí, ¿eh? Aquí se dice de intervenir WhatsApp, yo me río, aquí no se puede intervenir conversaciones de WhatsApp, aquí no hay equipo para nada de eso. Bueno, el caso es que hay un reclamo válido de que termine la impunidad. Aquí, y tú lo sabes mejor que nadie, el Ministerio Público demuestra que un funcionario ingresó a la administración pública declarando que todo lo que tenía valía 547,000 pesos. Y con una certificación de la Superintendencia de Bancos que dice que ese mismo funcionario ha depositado más de 27,000 millones de pesos, la Suprema Corte dice no hay lugar, no se puede juzgar a ese ciudadano, no se puede. La fiscal del distrito inicia una investigación sobre el ministro de Obras Públicas y esa misma Suprema Corte le dice no, archivo definitivo, no puede investigar. Es decir, absoluta impunidad. Absoluta impunidad. Y otros casos que hay fianza y los casos se mueren, y otros casos, sí, que declaran que no se puede seguir la investigación, y otros casos que cuando no hay nada que hacer la sanción es mínima. Sí. Lamentablemente nuestro sistema, y te voy a decir lo que le decía a alguien, el Ministerio Público ha jugado su rol en la mayor o en la medida de sus posibilidades. Creo que aquí hay una responsabilidad también que tiene que asumir la judicatura y todo el sistema a nivel general y la clase política también. Cuando hay impunidad, tú lo único que estás diciendo es roba. Claro. Nútrete del dinero del pueblo. No, mandato cuando que ha sido muy bien acogido. Cuando hay impunidad no hay temor. Cuando no hay temor a la ley, cuando no hay miedo, la gente hace lo que sea y lo ve como una diversión. Y al final se va convirtiendo en una cultura que el que no se hace rico con el dinero del pueblo, lo que es un pendejo, lo que es un bobo, lo que es todos los epítetos que la gente pone. Por eso el gran problema que hay en República Dominicana en materia de lucha contra la corrupción
es precisamente la impunidad. No son los mecanismos de control. Yo pienso que en este momento, y sobre todo el presidente Medina, aquí se han impulsado unos mecanismos de control como nunca antes en la historia de la República Dominicana. Eso es la ley. Tanto en presupuesto, no, de eso es la ley, no en la práctica. No, en la práctica. Lo que se está haciendo en este momento, y yo te puedo dar fe, nosotros estamos teniendo reuniones mensuales evaluando solamente todo lo referente a transparencia en cada ministerio, con el presidente de la República directamente, el presidente Medina empeñado en que cada ministerio cumpla con todo lo establecido con la ley. Por ejemplo, en materia de Contraloría, por ejemplo, Francisco, pero en la práctica, ¿qué es lo que ve la gente? En San Pedro de Macorís hubo una tragedia con 3 muertos, corrió la sangre. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, cambiaron el director de SEA. ¿Hay un expediente? No hay ningún expediente. Sí, esa es la otra dimensión del tema. Pero esa es la dimensión, la que tú estás diciendo. Yo te puedo decir, siempre tienes que dividir esto en 2 aspectos. Yo te digo, yo te garantizo, y yo defiendo con todas mis energías el esfuerzo que se está haciendo por parte de nuestro gobierno para que se cumplan con todas las medidas de transparencia presupuestaria, gasto público, acceso a la información, cuenta única del aquí Tesoro. Tenemos la siguiente situación. En las Cortes hay cuadros políticos que fueron ubicados ahí para eso. Pero voy al otro punto. ¿Cómo salimos de eso? Tú tienes razón, voy al otro punto. Te quiero decir es porque también hay que hacer las dos cosas, así como yo puedo reconocerte de que tenemos algunas debilidades o muchas debilidades como nación en algunos aspectos o sobre todo en el aspecto de la persecución. Yo te diría que más que debilidades, nosotros hoy vivimos una situación bastante desagradable en términos de sanciones con aquellos que han sido sometidos a la justicia. En la misma medida, con las mismas responsabilidades, te digo que nunca como ahora se ha hecho todo el esfuerzo para que haya transparencia en el Estado. ¿De qué vale ese esfuerzo si tenemos a los cuadros políticos en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Cuentas, en el Tribunal Superior Administrativo, en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral? Es decir, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero también de qué vale el esfuerzo, Uchi, si yo no digo también que el presidente Medina ha instruido de que todo el mundo tiene que cumplir con la cuenta única, de que nadie puede gastar un solo centavo que no esté establecido en el presupuesto. Yo tengo que decir que el presidente Medina ha hecho todo el esfuerzo para que las normativas se cumplan. También hay otras cosas que no dependen de nuestro gobierno, que también la dinámica política del Estado la ha traído como consecuencia un régimen de impunidad. Yo jamás voy a defender lo que estamos viviendo en materia de impunidad, todo lo contrario. Yo he dicho, el que ha sido hombre o mujer para robar, para enriquecerse con dinero del Estado, que sea hombre o mujer para ir a la cárcel. Si alguien ha asumido precisamente una posición en ese sentido, soy yo no voy a venir a defender ni remotamente, porque una persona con dinero del Estado, con mi esfuerzo como político, puede llevarse para su casa y tener yates, apartamentos en Miami, apartamentos en Nueva York, aviones o todo el dinero del mundo. ¿Por qué tiene uno, el político, nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, compuesto por hombres y mujeres honrados, trabajadores, que por 5 o 6 personas que se han hecho multimillonarios tenemos nosotros que a veces esconder la cabeza, que nos dé vergüenza? ¿Qué hacer? Que tienen que ir a la cárcel. Pero ¿qué hacemos con los cuadros del partido que están en esas cortes? Bueno, yo pienso que si no están en la disposición de cumplir con sus responsabilidades, debieran quitarse de ahí. Porque si lo que van a hacerle daño, no en las cortes, cuando hablo en las cortes hablo en sentido general o en cualquier escenario, porque no solamente son las cortes, hay otros estamentos de la investigación. El que no está en la disposición de encontrar un frente, de ganarse enemigos, el que no está en la disposición de enfrentar situaciones, bueno, pues que se quite de ahí, porque a usted nadie le puso una pistola para que sea juez. Vamos a ponernos prácticos. Tiene que asumir la responsabilidad. Vamos a ponernos prácticos. Esos cuadros políticos que están ahí, algunos tan recientes como los de la Cámara de Cuentas, no se pueden quitar legalmente mañana temprano. ¿Tú crees que el presidente estaría en disposición de llamar a un acuerdo nacional, de tomar una iniciativa para pedirles a los cuadros políticos que están en las cortes que se vayan de ahí? Yo creo que el presidente Medina está en toda la disposición de buscar lo mejor para el país, y lo que haya que hacer en contra
de una situación que proteja cualquier nivel de impunidad estructural o sistémica dentro de un sistema judicial, él estaría en toda la disposición. Ahora se va a convocar al Consejo de la Magistratura. La idea es que podamos hacer un proceso transparente, abierto, como se hizo con otros procesos. Se sustituye 4 jueces de la Suprema. Hay jueces del Tribunal. Pero sigue el presidente, también. Siguen los jueces de instrucción especiales y siguen en la Cámara Penal atajando cualquier Pero caso veo de también corrupción. la necesidad de un pacto general donde todos nos involucremos. No puede haber impunidad, Uchi, no debe haber impunidad. Cuando hay un régimen de impunidad, simplemente lo que estamos es estimulando este tipo de situación y hay que hacer lo que haya que hacer. Aquí hay muchas discusiones sobre el debate, sobre nuevos planteamientos en materia de corrupción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar la imprescriptibilidad de algunos casos, vamos a facilitar la investigación, vamos a quitar algunos trámites burocráticos que existen para obtener datos en materia financiera, pero también de nada vale si logramos nuevos avances si no hay una responsabilidad de los actores. Si un juez le presenta la prioridad es sacar lo político de las cortes. Y tú ponías, pero no solo eso, yo te voy a poner el caso de Adriano Román, que tú hiciste referencia. Ajá. No eran jueces políticos, no era un caso político. 7 años de tortura de una de las familias más íntegras que ha tenido la República Dominicana. Dolor, una mujer que sufrió no solamente violencia de género en términos materiales, sino y en términos algo extremos. más allá, extremos, es peligro contra su vida. ¿Por qué no fue un sistema capaz en 7 años, con los mejores abogados incluso, en la acusación, con un interés claro y preciso del Ministerio Público, con amenazas de muerte a los titulares del Ministerio Público, que en ese momento Jenny Berenice y hoy Luisa Liranzo, con un esfuerzo extraordinario de esos actores, y no fuimos capaces de contener o de obtener una sentencia definitiva? Aquí hay un fallo muy grande, aquí hay una debilidad extrema, aquí algo está pasando con el sistema donde la impunidad lamentablemente se mantiene y se convierte en la regla, sobre todo. Hubo que esperar la sentencia de Dios. Tu opinión sobre el caso Odebrecht en 2 aspectos. Como entiende, va el proceso de investigación por parte del Ministerio Público. Y pero ya yo no soy procurador. No, pero tienes experiencia y conoces muy bien. Vamos a seguir hablando de lo de nosotros. Y en segundo lugar, ese acuerdo que se llegó. No, yo creo que yo no voy a evadir el al tema. Miembro del Comité No Central voy a evadir del el Partido de la tema. Liberación. Si alguien se enriqueció, al igual como en los tucanos o en todos los demás casos, que asuma su responsabilidad con respeto. Como persona humana, pero si alguien se equivocó, tiene que ir a Najayo, a La Victoria, a cada una de las cárceles. Si alguien se enriqueció, y se está trabajando para que eso se haga. Sí, yo creo que están haciendo el esfuerzo y yo confío y espero que pueda haber una sanción. La tradición ha sido en el sistema de justicia la impunidad, lamentablemente. Sin embargo, también la tradición ha sido que son muchos los casos que se han presentado por parte del Ministerio Público, y soy testigo de eso, que se asumió con toda la responsabilidad. Ojalá que ese y los demás casos que están hoy en la justicia de corrupción puedan tener una salida satisfactoria para bien del país. Nosotros necesitamos noticias siempre positivas como las que se están haciendo ahora. Yo te decía que yo estoy ahora en medio ambiente, este es el año del desarrollo agroforestal, este es el cuatrenio. Se fue para la foresta. No me voy a salir, pero también yo hace digo, mucho fresco en Valledupar. Yo digo que a veces nosotros vemos solamente lo negativo, pero yo viendo al presidente Medina, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, y realmente es increíble el amor que le ha puesto. O sea, por ejemplo, nosotros sobrevolando los helicópteros, todas las zonas más difíciles, para elegir los 10 puntos más críticos, decidir reforestar 750.000 tareas en un proceso de solamente 3 años. Realmente es una gran revolución, más de 6.000 millones de pesos que van a ser intervenidos en las zonas más críticas de la República Dominicana, los proyectos con las áreas protegidas. Yo pienso que también son temas muy bonitos y yo no quisiera concentrarme solamente en estos temas conflictivos, porque yo creo que las semillas que se están planteando para la reforma del sistema político y electoral, creo que tiene que haber una ley de partido. Mira, creo y así espero que nuestro partido defienda las primarias transparentes en cada partido. Ojalá que los procesos también, y ha ido cierto consenso, sean administrados por la Junta Central Electoral. Mi deseo, no sé en qué consenso habrá, es que sean todas las primarias celebradas el mismo día.
que no podamos tener procesos de campaña, colocación de afiches o actividades a cielo abierto, si no es 2 meses antes de los procesos electorales internos, ya sea primarias o ya sea elecciones generales. Que nosotros pongamos límites en la publicidad a los fines de reducir el gasto. Y finalmente que haya más control en el financiamiento, donde cada quien tenga que señalar cuáles son los ingresos que han tenido. Lograremos eso, pero muchos de los países lo han logrado. ¿Por qué nosotros no? Y el financiamiento privado. Ese mismo, el financiamiento privado y público tiene que quedar muy claro, y pienso que esos son de los puntos que nosotros hoy tenemos que trabajar y que yo personalmente, ya como ente político, apoyo. Yo creo que la mayoría en nuestro Partido de la Liberación Dominicana, todos queremos transparencias. El que ganó, ganó. Tiene que ser un proceso en equidad. No puede ser que el que tenga más dinero pueda obtener todas las ventajas. Aquí también en los procesos electorales se está dando un fenómeno muy complejo. Ustedes saben que hubo personas ligadas al lavado de dinero y a otras maniobras más que participaron en los procesos. Unos ganaron, otros perdieron. Ustedes saben también que lamentablemente personas que tienen demasiados recursos de la noche a la mañana pueden obtener posiciones. Lamentablemente eso es aquí, en otros países del mundo, pero eso no significa que el consuelo de otros es consuelo de tontos. No podemos nosotros asumir eso. Hay que tener mayor control. Creo que el control del gasto es mucho más fácil que el control del ingreso. No significa que el control del ingreso se puede dejar de lado, sino que es más fácil evadirlo, y tú tienes que lograr evitar que ese gasto excesivo se pueda manifestar, y eso se puede hacer con muchos de los planteamientos que nosotros hemos hecho referencia. República Dominicana vive una democracia, ha ido avanzando, hay alternabilidad, vamos caminando con sus pros y con sus contras, hay un sistema que camina. Hoy hay muchas noticias positivas, no solo en materia de estabilidad económica. Nosotros acabamos por la CEPAL ser designado o señalado como el país de mayor crecimiento de toda América Latina. Nosotros mantenemos el nivel de estabilidad y de inflación. El crecimiento está el que sea, en 6 o 7 bolsillos. Pero es el mayor crecimiento, y yo creo que yo siento mucho orgullo de nuestro presidente, y le pido a la gente que siga animado. Habrá muchas revoluciones, no solamente en el sistema educativo, en el área medioambiental. Nosotros vamos a seguir hacia adelante, nadie nos va a detener como nación, y a pesar de estas dificultades que vivimos, esto nos hará más fuerte y nos permitirá seguir creciendo como país. Bueno, muchas gracias al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, quien nos ha hecho el favor de aceptar nuestra invitación. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Se acaba muy pronto los programas. Sí. Y quedaron muchos temas ambientales. Él prefiere la apacibilidad de los pinos de Valle que temas un poco más, que sí, un poco más sofocantes, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de intersección. Exactamente. Sí. Lo malinterpretaron. Lo malinterpretaron. Entonces, mañana los esperamos en una nueva cita con ustedes, amigos. Hasta mañana.